Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos corresponde nuestra sección Breve Historia de la Brujería, en donde hablaremos, entre otras cosas, de el Sabbat y sus aspectos. Las brujas más famosas de la antigua Grecia fueron las bacantes, mujeres bellísimas que adoraban al dios Baco. Se reunían en el bosque, donde celebraban ritos orgiásticos y, embriagadas por el vino, atraían con sus artes seductoras a hombres ignorantes, a los que arrancaban los miembros a mordiscos. Parece ser que las bacanales se pueden considerar el origen del misterioso ritual de las brujas, el Sabbat. El término Sabbat aparece en Occidente en el siglo XIII, tras las últimas cruzadas en Tierra Santa, y se hace referencia a él oficialmente en el Flagellum Maleficarum de Piers Moumais. Los inquisidores medievales lo asociaron al término hebreo Shabbat y pudieron, por tanto, renovar la acusación contra los judíos de profanar los misterios de la cristiandad y colaborar con los musulmanes contra los ejércitos cristianos asentados en Tierra Santa. Numerosos documentos inquisidores definieron el Sabbat como sinagoga de Satanás, englobando bajo el signo de la herejía a brujas, judíos, cátaros, adamitas, hugonotes, cíngaros, etc., acusados de adoraciones colectivas al diablo, infanticidio, canibalismo y sexualidad desenfrenada, debido a sus creencias no coincidían con las de la Iglesia. El vuelo mágico y las plantas alucinógenas. Las brujas, antes de dirigirse al Sabbat, se frotaban por todo el cuerpo un ungüento considerado satánico, cuya composición con frecuencia era relatada en las declaraciones de las acusadas. Se trataba principalmente de estramonio, mandrágora, belladona, hierba mora, cicuta y otras sustancias psicotrópicas. Son muy conocidos los efectos venenosos, paralizantes, alucinógenos, narcóticos, anestésicos y excitantes, hasta provocar el delirio de estas hierbas. La aplicación de estos ungüentos, junto con las fórmulas mágicas, hacía caer a las brujas en un profundo sueño, y en el sueño o en el delirio veían y vivían, creyendo al despertar que verdaderamente las habían visto, múltiples imágenes y experiencias, la mayoría desconcertantes, como viajes por el cielo a lomos de animales fantásticos, criaturas infernales, monstruos y encuentros sexuales de todas las especies. La hipótesis de que el vuelo fuera un sueño provocado por la ingesta de drogas fue un pilar de la tesis de los ilustrados, según la cual el Sabbat habría sido una invención compartida por las brujas en su ilusión de poseer poderes que no tenían, y también de los perseguidores, los inquisidores, para justificar la condena por brujería. Las curanderas y los ungüentos. La aplicación y el uso de hierbas con distintas propiedades terapéuticas se debían a menudo a la pura necesidad. Las normas higiénicas y sanitarias en la Edad Media, especialmente para los más pobres, además de no estar lo bastante consideradas, eran poco conocidas. La ignorancia en la prevención antiséptica, unida a una alimentación muy pobre, sobre todo en lo referente a las vitaminas, tenían como consecuencia infecciones, además de trastornos y enfermedades cíclicas o crónicas de la piel. Los ungüentos untados en las llagas a menudo curaban y calmaban el dolor,
pero también es probable que tuvieran efectos secundarios, como estados de alucinación y confusión mental. Así, la bruja curandera, a la que recurrían a menudo los habitantes del pueblo afectados de dolorosas llagas, prurito o infecciones de la piel, con sus fuertes remedios para el dolor, que era una mezcla de calmantes, hipnóticos y neurolépticos, de un modo inconsciente los hacía adictos a una especie de toxicodependencia, iniciándolos en los misterios del sábat. Estramonio, mandrágora, belladona, hierba mora y cicuta no fueron las únicas hierbas que utilizaron las brujas para preparar sus potentes ungüentos. Sustancias hipnóticas como la valeriana, el verbasco y el beleño, utilizados como sedantes y analgésicos, se revelaron a menudo como eficaces remedios terapéuticos, pero podían transformarse también en venenos mortales. Por ello, algunas curanderas se vieron implicadas de forma inconsciente en delitos o atentados, lo que causó un aumento de la represión en sus careos contra la acusación de brujería. Las curanderas, con frecuencia, al ser preguntadas por estos delitos en los procesos y al estar sometidas a torturas que en muy poco tiempo hacían insoportable el sufrimiento físico, no tardaban en reconocer las acusaciones contra ellas. Tal vez incluso las aumentaban con detalles de visiones experimentadas ante los efectos de ungüentos alucinógenos. Todavía en la actualidad, la historia no ha sabido explicar y definir si los sábat han existido realmente o si, en cambio, el fanatismo de los inquisidores, aterrorizados y obsesionados con el diablo, y las visiones de las brujas no han sido más que el resultado de una alucinación colectiva provocada por un ofuscamiento de la razón. Lugares de celebración del sábat. Los lugares preferidos por Satanás, en los que se cree que se desarrollaban los sábat, aún hoy evocan atávicos miedos. Traen a la memoria prodigios inexplicables de la naturaleza e inquietantes ceremonias de iniciación, que se pueden interpretar como formas de expresión de cultos paganos. En la mayoría de los casos, el sábat se organizaba durante la noche y lejos de los núcleos habitados, preferiblemente en los bosques, en las zonas montañosas, aisladas y de difícil acceso, donde hubiera ruinas de templos o castillos, o bien árboles altísimos, también cerca de manantiales o piedras monumentales que en el pasado hubieran sido objeto de culto. Se establecían sedes para las reuniones donde se llevaban a cabo los ritos del sábat. En Italia, durante la Edad Media, el lugar de encuentro más conocido, donde se reunían las brujas de todos los países, incluso los más lejanos, fue el Nogal de Benevento. A partir del siglo XVI, a causa de los tristemente célebres procesos del Tirol, el lugar elegido para los sábat fue el Tonal, en los Alpes orientales. En España, los aquelarres más famosos se celebraban en la zona pirenaica, en concreto las cuevas de Zugarramurdi y el prado de Berroscoberro, en la frontera con Francia. Sirvieron de escenario en múltiples ocasiones para las reuniones de las brujas. El arroyo o la Videa atraviesa un impresionante túnel natural de 120 metros de largo y 12 de alto, y se ramifica en distintas galerías de nombres tan evocadores como Sorginen Lese, es decir, Cueva de las Brujas, o Aquelarren Lese, es decir, Cueva del Aquelarre. Se trata de un enclave envuelto en misterio que aún hoy pesa sobre sus habitantes, desde que en 1610 la Inquisición procesara a 40 mujeres y condenara a 12 de ellas a morir en la hoguera, acusadas de practicar la brujería. En Alemania, el lugar de encuentro más conocido fue Brocken, una localidad montañosa de Sajonia, antigua sede de cultos paganos,
donde una multitud de brujas procedentes de distintos lugares se reunía para efectuar el gran sábado en la noche del 30 de abril al 1 de mayo, la noche de Walpurgis, en la que tenía lugar un fenómeno extraordinario e inexplicable de refracción de la luz conocido como el espectro de Brocken. Cuenta la tradición de que las reliquias de Santa Walpurga manaban un aceite con propiedades milagrosas para curar enfermedades oculares y para ayudar en los partos difíciles. En Francia era muy conocida la cima del Puy de Dôme, en Auvernia, junto a los restos del templo de Mercurio. Otras reuniones tenían lugar cerca de los dólmenes, en los centros druidas de Karnak y en Hendaya. El banquete con Satanás. El diablo, bajo la apariencia de un macho cabrío o de otro animal negro, presidía las reuniones del sábado sentado en un trono para recibir, con otros demonios, a quienes participaban en la reunión. Los participantes, en un gran cortejo integrado fundamentalmente por mujeres, se dirigían hacia él para adorarle y honrarle, ofreciéndole velas negras y reverencias. El máximo homenaje de adoración consistía en besarle el trasero. Concluida esta ceremonia, unas pocas horas antes de la medianoche comenzaba el banquete, durante el cual los participantes comían sentados a la mesa generosa y elegantemente preparada. Al comienzo de cada banquete, el diablo efectuaba una especie de bendición, con fórmulas y palabras blasfemas, y hacía otro tanto al final de la cena para darse las gracias a sí mismo. Belcebú, dueño de todas las cosas. A continuación seguían los cantos y las danzas y los demonios. Si era requerida su presencia por la ceremonia de iniciación, se juntaban con las nuevas discípulas que tenían en custodia o con los restantes participantes, independientemente de cuál fuera su sexo. Luego se unían a los cantos y las danzas eróticas y se abandonaban a cópulas desenfrenadas con música de flautas o de dulzainas, interpretadas por diablillos que se asentaban en las ramas de los árboles. La fiesta duraba hasta el canto del gallo. Luego, como por encanto, todos los participantes en el sábado se marchaban, sin dejar rastro alguno de lo sucedido. El pacto con el diablo y la iniciación. Para ser bruja, la mujer debía tener nociones de prácticas curativas, de herboristería y de prácticas mágicas, casi siempre hereditarias. Cumpliendo estos requisitos, la novicia se dirigía con las brujas al sábado, y cuando aparecía el diablo, exhortándolas a rendirle eterna fidelidad, ellas le recomendaban a la recién llegada para que la acogiese. El diablo, en primer lugar, le exigía repudiar la fe cristiana, renegar de la Virgen y renunciar a los sacramentos. La mujer, tras haberse decidido por el voto de obediencia y haber prometido cumplir el pacto para siempre, recibía la aprobación del diablo, que añadía que ella le pertenecía en cuerpo y alma y que aceptaría unirse a él y a otros, sea cual fuere su sexo, según su voluntad. Tras este ritual, la nueva bruja entraba oficialmente en la congregación y podía participar en el sábado. Luego, el diablo mandaba preparar para la ocasión ungüentos y mezclas especiales que le serían entregados a la nueva adepta para realizar algunas prácticas mágicas, siempre bajo su protección. La historia relata también otras tradiciones de iniciación a la brujería. Por ejemplo, el pacto de sangre, que consistía en hacer firmar al futuro adepto o adepta con su propia sangre, extraída de su brazo en ese mismo momento, un contrato secreto según el cual, renegando de la fe cristiana, vendía el alma al diablo, que se pondría a su servicio. Otra tradición antigua, con una modalidad de iniciación no tan compleja, requería la asistencia del mago o bruja,
respetando las reglas iniciáticas, es decir, círculo mágico, evocación de monstruos y objetos sagrados, en un local iluminado por la llama de 2 velas negras. El novicio, desnudo, se colocaba dentro de un círculo mágico rojo, dibujado en el suelo. Debía llevar entre las manos un rosario y, mientras el mago pronunciaba las fórmulas mágicas, él veía monstruos y serpientes. Este ha sido el capítulo de hoy de nuestra sección Breve Historia de la Brujería, del podcast de hoy de Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche de Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en el próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.